3 personas en la Biblia que nunca murieron. El número 1, Elías. Durante uno de los peores periodos de Israel, Dios llamó a Elías. En aquel entonces, Israel tenía uno de los peores reyes, llamado Acab. Él fue uno de los mayores profetas de Israel y era de Tisbe, en Galad, Jordania. Fue rey durante la mayor parte de su vida, más que la mayoría de los propios reyes, a pesar de que no hay ningún libro escrito en su honor. Se volvió más famoso por su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El rey Acab incorporó el idealismo en un sistema que debía ser dirigido por el plan de Dios, porque los israelitas eran el pueblo de Dios. Israel sufrió debido al mal gobierno, pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de poder. No tenía vínculos con grupos políticos o con la familia real. Tenía la capacidad de hablar la verdad al poder terrenal sin ser cooptado o corrompido. Elías era un hombre valiente que hablaba la verdad, no importando quién estuviera en el mando. Representaba un reino completamente diferente con un objetivo muy diferente. Parecía que Elías había alcanzado el cenit de las aventuras de la vida, del heroísmo casi increíble, y aún así era humilde de corazón. Pero se estaba preparando para superar todo eso. Se estaba preparando para evitar la muerte. La partida inmortal de Elías lo coloca en la categoría de partidas inmortales raras. Aunque nunca se nos ha dicho cuándo y cómo Dios hizo esto, del contexto queda claro que Él informó a Elías de su partida inminente. Dios reveló esto a los hijos de los profetas y también a Eliseo, amigo cercano del viejo profeta y sucesor divinamente elegido, como veremos. Cuando el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban camino a Gilgal. Hemos llegado al último día de Elías en la tierra, cuando será llevado hacia arriba en un torbellino. Aquí en hebreo también podemos traducirlo como en un soplo, en un momento de viento. Elías estaba envuelto en un movimiento amplio, y en ese momento partió de esta tierra hacia la presencia de Dios. No solo Dios le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino que también dijo a él dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente en dirección al Jordán. Al leer la historia, imagina cómo se desarrolla la escena. Elías también dijo a Eliseo: «Por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Entonces fueron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro de ti?» Él dijo: «Sí, lo sé. No hable con nadie sobre esto». Elías dijo a él: «Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él dijo: «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Entonces fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro de ti?» Y él respondió: «Sí, lo sé. No hable con nadie sobre esto». Elías dijo a él: «Quédese aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él dijo: «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Entonces ambos fueron juntos. Los hijos de los profetas le preguntaron lo mismo a Eliseo en Betel y en Jericó: «¿Sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro de ti?» Eliseo respondió de la misma manera en ambos casos: «Sí, lo sé. Por favor, cállense ahora». Gilgal era el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal era el lugar al que fueron las criaturas del campamento israelita después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica,
Era el punto en el que todavía estaban seguros antes de iniciar su invasión al territorio enemigo. Gilgal era el punto de partida para la última jornada de Elías. La próxima parada de Elías fue Betel, el lugar de la oración. Betel significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán, que era el lugar de la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte de su propia vida. Cuando Elías llegó al Jordán, su último destino terrenal, Eliseo le dijo: «Tan cierto como vive el Señor, no te dejaré». Elías intentó alejarse de Eliseo desde Gilgal. No creo que estuviera tratando de deshacerse de Eliseo, sino que estaba probando a su próximo compañero, su futuro sucesor. Cuando los dos hombres llegaron al Jordán, la escena cambió repentinamente. Ahora viene el evento milagroso. Delante de ellos, 50 hombres de los hijos de los profetas también se quedaron a lo lejos para ver, y los dos estaban en el Jordán. Y Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se separaron para que ambos pasaran en seco. Y cuando pasaron, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras de mí antes de ser llevado de ti». Y Eliseo dijo: «Por favor, que haya una porción doble de tu espíritu sobre mí». Él dijo: «Has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, sucederá como has pedido, pero si no, no sucederá». Esto es similar al milagro que ocurrió siglos atrás, cuando Dios dividió milagrosamente las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar a pie en seco. Ahora, las aguas del Jordán fueron divididas nuevamente para Elías y Eliseo. Elías fue preguntado sobre qué podía hacer por Eliseo antes de ser llevado. Eliseo pidió una porción doble del espíritu de Elías. Pedir una porción doble significaba pedir ser el heredero de los bienes de alguien en aquellos tiempos. Eliseo quería ser el heredero de los bienes espirituales de Elías, pero Elías advirtió que esto sería una cosa difícil de conseguir. Pero si Eliseo lo veía ser llevado al cielo, su pedido sería cumplido. Continuaron caminando y hablando hasta que, de repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego descendió del cielo y los separó. Elías fue llevado al cielo en un remolino. La escena fue maravillosa, dramática e impresionante. Sin duda, Eliseo quedó impresionado por lo que vio. 2 Reyes 2:11-12, Biblia amplificada. Y sucedió que mientras seguían adelante y hablaban, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes, y no lo vio más. Entonces tomó su propia ropa y la rasgó en 2 piezas. Cuando Eliseo vio a Elías ser llevado al cielo en un torbellino, clamó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Este clamor expresaba su profundo pesar por la partida de su maestro, además de reconocer el significado espiritual de la presencia de Elías en Israel. Eliseo rasgó sus propias ropas como señal de duelo, un gesto común en la cultura del Medio Oriente para mostrar pesar y tristeza por la muerte de alguien. Esto también simbolizaba la transición de Elías a la próxima vida y el traspaso de su ministerio a Eliseo. Así, la partida inmortal de Elías fue una de las despedidas más notables registradas en la Biblia. Su transferencia a la presencia de Dios fue marcada por un milagro espectacular y su influencia duradera en la historia de Israel es innegable. En ese momento, Elías no estaba predicando ni profetizando. Eran simplemente 2 amigos íntimos que paseaban juntos y conversaban. Debe haber sido un momento fantástico. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, y Elías subió al cielo en un torbellino, dice la Biblia. De repente, en un instante, fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:12-15, Biblia amplificada.
Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Y luego no vio más a Elías. Entonces tomó su propia ropa y la rasgó en 2 pedazos en luto. Tomó el manto de Elías, que cayó de él, y regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías, que cayó de él, golpeó el agua y dijo: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Y cuando también golpeó el agua, se separó y Eliseo pasó. Cuando los hijos de los profetas, que lo observaban desde Jericó, vieron esto, dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y salieron a su encuentro. Se postraron delante de él en señal de respeto hasta el suelo. El pacto de inmortalidad de Elías entró en vigor repentinamente. Nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios muere. Tendemos a olvidarlo. Eliseo es un ejemplo de esto, y Dios siempre tiene un plan. Piensa en esto. En cada era, Él ha tenido a sus hombres y mujeres para continuar su obra a lo largo de las eras. Dios nunca se ha sentido frustrado, preguntándose qué hará su pueblo ahora que Él se ha ido, ahora que Él ya no está con ellos. Nuestro Creador, Dios, es omnipotente y nunca se queda sin recursos. Eliseo quedó sorprendido y momentáneamente impactado, pero no por mucho tiempo. Se agachó, tomó el manto del profeta y recordó las palabras de Elías. Cruzó el Jordán nuevamente, reclamando el poder que ahora era suyo, y desde ese momento comenzó su propio ministerio profético. El plan de Dios nunca falló. Él se trasladó de Elías a Eliseo. En cuanto a Enoque, su primera mención está en Génesis 5. Era hijo de Caín, pero este no es el mismo Enoque. Génesis 5:21. Cuando Enoque tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Y por nuestra comprensión de las Escrituras, sabemos que su hijo, Matusalén, fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Cuando estudiamos la genealogía en la Biblia, descubrimos que Enoque era tatarabuelo de Noé. Judas 14, Biblia amplificada. Fue Enoque, el séptimo desde Adán, quien profetizó sobre ellos. Mira, el Señor viene con miles de sus santos. Judas dice que Enoque previamente advirtió sobre el próximo juicio del Señor sobre ellos. Enoque era un hombre que caminaba con Dios en medio de la decadencia moral en la época de Noé y hablaba sobre el juicio inminente. En una época en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían un registro de nacimiento y también de hijos nacidos, Enoque era como un soplo de aire fresco. Enoque fue presentado como los demás, pero su testimonio es cautivador. Su descripción es breve pero densa y seria. Hay algo en su caminar inocente con Dios que lo traduce así. Su vida proporcionó un modelo para muchas personas de diferentes generaciones porque nos enseña a vivir para una audiencia de uno. Nos enseña a buscar apasionadamente la comunión y la compañía íntima con Dios, sabiendo que cuando lo hacemos, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, 18-24, Biblia amplificada. Cuando Jared tenía 162 años, se convirtió en padre de Enoque. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoque y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió un total de 962 años y murió. Cuando Enoque tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Enoque caminó habitualmente con Dios 300 años después del nacimiento de Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. En total, los días de Enoque fueron 365 años. Enoque caminó con Dios en reverencia y obediencia, y no fue encontrado entre las personas, porque Dios lo llevó para estar con él. El caso de Enoque fue el primer arrebatamiento documentado, cuando Dios simplemente lo llevó. Quizás su comunión fue tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo rodeó y se lo llevó. La carta a los Hebreos habla de un hombre que este mundo no era digno,
Hebreos 11:5-6, Biblia amplificada. Por fe, Enoque fue llevado para que no experimentara la muerte, y no fue encontrado porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Es un gran consuelo saber que Dios siempre nos prepara y cuida amorosamente hasta que florecemos de todas las maneras milagrosas. 2 Crónicas 16:9, Biblia amplificada. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrarse poderosos a favor de aquellos cuyo corazón es completamente de Él. En esto has actuado tontamente. Por lo tanto, a partir de ahora, tendrás guerras. Mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros para vernos crecer, lo que realmente desea de nosotros es una respuesta sincera y no reivindicatoria al amor que Él nos da. El reino de Dios viene y ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre y al Espíritu y en verdad. Y de hecho el Padre busca tales adoradores. Dios es Espíritu, fuente de vida, y sin embargo invisible para la humanidad. Y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Dios siempre está buscando semillas fieles y leales que vivirán sus vidas enteramente para Él. Son vasos por los cuales realmente puede usar y manifestar su gloria. Enoque, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de su descendencia. Él no murió. Enoque se usa como un ejemplo de arrebatamiento en el Nuevo Testamento. Uno de los objetivos del arrebatamiento de Enoque es enfatizar la verdad de las Escrituras de que hay una redención final para todos nosotros que ponemos nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes mueren físicamente, el ejemplo de Enoque da a los creyentes la esperanza de que al final venceremos a la muerte. Número 3. Los cristianos en el fin de los tiempos. Ahora estamos entrando en la profecía registrada. Esto es lo que aún está por venir, como está escrito. Aunque muchos de nosotros, si no todos, porque no conocemos el momento exacto en que Jesús volverá, experimentaremos la angustia de la muerte. Los cristianos en el fin de los tiempos experimentarán el arrebatamiento. También es importante notar que en 1 Tesalonicenses 4:13-18, este evento incluirá tanto a los cristianos que ya han muerto como a aquellos que aún están vivos. No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá, por medio de Jesús y con Él, a aquellos que en Él durmieron. Os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras sobre nuestra reunión con los creyentes que han muerto. Así, en ambos casos, experimentaremos el arrebatamiento. Durante este tiempo, los cristianos serán atrapados en el aire, como Enoc. Por lo tanto, una de las razones para el arrebatamiento de Enoc es que prefigura toda una generación de creyentes que no experimentarán la muerte.